8:06 de la mañana, y vamos a darle la bienvenida al doctor Arturo García. Él es economista, docente de ESAN. Buenos días, doctor García, bienvenido. Sí, parece que todavía no lo escuchamos al doctor García. Lo vemos, sí. Estamos observando las imágenes que también pueden seguir en Andina, en la agencia Andina, y en nuestro Facebook. Y en breve vamos a poder escuchar también al doctor Arturo García, economista de ESAN, luego del lanzamiento del Plan Impulso Perú, Ronald, que son con 3 ejes primarios para potenciar el crecimiento de nuestro país, y que también expuso el ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo. Así es, dentro de este plan de Impulso Perú hay algunos puntos importantes que queremos que en todo caso que el doctor García nos explique, porque hay que tener en cuenta también que a veces temas económicos son bastante un poco complicados de digerir también para los oyentes, y hay que explicarlo, hay que entenderlo, hay que agregarlo para que la gente, las personas que nos están escuchando nos puedan entender. Sobre todo en los planes de los paquetes tributarios, ¿no? Si van a haber algunos cambios, si es que esto se exige, si también tuvo el efecto esperado los distintos planes de reactiva, si se mantendrá la exoneración del IGB para los restaurantes y afines a el turismo. Recordemos que fue una reducción de 10 puntos, además también de las tarifas eléctricas y los subsidios temporales. Bien. Hemos recuperado la comunicación con el doctor García. Buenos días. Buenos días, Renzo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Qué gusto que nos acompañe esta mañana. Coméntenos qué le parece el Plan Impulso Perú para el fomento de la creación de empleo en uno de sus rubros, por ejemplo. Bueno, en primer lugar, es un intento importante, es un acto importante, digamos, de tratar de mejorar. Se basan en 3 ejes, básicamente. Uno, impulso del sector privado. 2, del sector fiscal. Y 3, influir confianza a los inversionistas, ¿no? Tiene 40 medidas, tanto para el sector público y privado, las cuales, lógicamente, muchas de ellas tienen un costo, pero sin embargo tienen un objetivo, como digo, de impulsar la inversión privada, por otro lado, por un lado, también en el sector público, el gasto público, e influir confianza. La medida más importante, por ejemplo, es la de prórroga del IGB a alimentos, al sector transporte, y esto abarca 5.672 millones al año. Tenemos luego un bono alimentario de 1.600 millones, el cual sí aclara que va a ser más focalizado, lo cual es bueno porque, lógicamente, los recursos del Estado no son infinitos. Y la tercera gran medida en cuanto a monto que representa es seguir subsidiando el combustible, ¿no? Aportando al Fondo de Estabilización de Precios, que es 1.600 millones. Y habla también de destrabar proyectos públicos como Chavimochic y otros, ¿no? También habla de subsidiar planillas para jóvenes entre 18 y 29 años, subsidiar parte de las planillas del sector privado para incorporarlos, lógicamente, al sector laboral y crear puestos formales, ¿no? Y también, digamos, algunas medidas sobre implementar el crédito para el sector de micro y pequeñas empresas, que es, digamos, uno de los motores de la economía, porque el 98% de empresas son micros y pequeñas, ¿no? Correcto. Así es. Doctor García, precisamente también uno de los puntos y objetivos que menciona este plan es que en el corto plazo buscan asegurar el crecimiento sostenido de la actividad económica, impulsando la inversión pública y privada. Esto, en traducción, en todo caso, el impacto al bolsillo del ama de casa, del ciudadano a pie. ¿Cuál es en ese sentido para que los oyentes del informativo lo tengan sumamente claro? Bien, todas estas medidas buscan y van en la línea de dinamizar la economía, promover la inversión privada y impulsar el crecimiento. Y si el país crece, eso va a generar empleo, trabajo y, lógicamente, va a disminuir pobreza. Sin embargo, aparte de estas medidas, es importante ver 2 grandes temas. Uno, en lo que respira al sector público. Tenemos que, digamos, la alta rotación de funcionarios del sector público, desde los ministros hasta los distintos funcionarios de primer nivel,
eso, digamos, afecta al ritmo de inversión pública, de gasto público. Tenemos, por ejemplo, que a la fecha, en lo que va del año, el grado de ejecución de los presupuestos es bajísimo, no más en promedio del 30%. Por otro lado, también, si bien es cierto, hay medidas de impulso a la inversión privada, tenemos todavía, digamos, mensajes del Ejecutivo de todo nivel que van contra, digamos, el mensaje de estabilidad de la inversión privada, ¿no? Desde el tema de limitación de tercerización laboral, además también del tema del cambio de capítulo económico de la Constitución, ¿no? Entonces, este programa es bueno, pero debe haber consistencia en los mensajes, ¿no? Uno para el sector privado, como digo, de la confianza, de estabilidad del sector privado, y otro para mayor permanencia de autoridades, no solo ministros, sino también ejecutivos de primer nivel, para fomentar el gasto e inversión pública, ¿no? Sí, economista García, y sí, comprendo que no ha sido mencionado en el Plan Impulso Perú, pero también se dio como política el incremento del sueldo mínimo vital. Este factor, ¿cómo implicaría, no, en miras ya al 2023? Bien, en efecto, se está viendo el Ministerio de Trabajo, por lo que comenta el ministro del sector, se está viendo que el aumento del sueldo mínimo vital esté atado a la inflación, ¿no? Si bien es cierto, es un tema que en términos generales es razonable, justo, tenemos el 98% de empresas en el Perú son MIPES y pequeñas empresas. De este 98%, estamos hablando más o menos 4 millones de unidades económicas, el 50% es informal. Y la productividad en el sector de micros y pequeñas empresas es bajísimo. Por lo tanto, esto puede generar desempleo, ¿no? Mejor dicho, que aumente el desempleo, ¿no? Y si bien es cierto, es importante tener cada vez una mejor remuneración para los trabajadores, la prioridad en este momento es que haya una fuente de ingresos para las personas, ¿no? Y eso lo da un empleo continuo, permanente, ¿no? Entonces, hay que analizar bien esta medida por el efecto inmediato que podría tener en el tema de empleo, ¿no? Correcto, doctor García. Y ahora, precisamente, hoy es el Día Mundial del Vehículo Eléctrico, y dentro de estas medidas, o dentro de este plan de Impulso Perú, está la promoción de la depreciación acelerada a vehículos eléctricos, inmuebles y edificaciones, con el objetivo de promover un transporte de menor impacto ambiental. En ese sentido, es una medida que es necesaria realmente con relación a esta, siendo puntuales, es realmente necesaria incluirla dentro de este plan Impulso Perú, porque hay que tener en cuenta que este sector automotriz ha ido creciendo y está creciendo año tras año. Así es. Para empezar, si bien es cierto, el programa está incluido mantener subsidios al sector transporte público y interprovincial. Y dentro de ello, en el tema de renovación de vehículos, flotas, creo que este punto es muy importante porque así es sobre el mundo, ¿no? A reducción del tema de combustible y programas y ver elementos sustitutos, ¿no? Entonces yo creo que esto es favorable, positivo, y incluso lógicamente promueve no solamente el cambio, digamos, de tipo de combustible, sino también la mayor inversión en este sector de transporte, ¿no? Ahora, un par de temas que quisiera resaltar. De las medidas, el 50% de medidas tiene que pasar por el Congreso, ¿no? Entonces, esperemos que haya una fluidez, digamos, en el trabajo de estos temas, en la comunicación, y sea, pues, eminentemente una evaluación técnica con las opiniones correspondientes de estas medidas, ¿no? Por otro lado, en lo que es el empleo,
tenemos que el sector de micro y pequeñas empresas es muy importante porque estamos hablando de 3 millones, 4 millones de unidades que generan autoempleo, empleo familiar y empleo a terceros. El 40-45% de la población económicamente activa, esos puestos entre formales e informales, es generado por el sector de micros y pequeñas empresas. Esto es muy importante. Respecto a la inversión privada, el 80% de la inversión en el Perú es inversión privada. El Estado solamente constituye el 20% de la inversión. Que los últimos, 15 meses ha venido con un bajo porcentaje de ejecución. Y como digo, la alta rotación de ministros, funcionarios, afecta el ritmo de ejecución presupuestal, ¿no? Inversión pública. Asimismo, del 100% de puestos de trabajo en el país, estamos hablando de 18 millones de trabajadores, entre formales e informales, el 80%, como digo, de los puestos los genera el sector privado, desde la microempresa hasta la gran empresa. Por lo tanto, este programa es bueno en el tema de avanzar en la confianza empresarial, pero es importante que el gobierno, en los distintos estamentos que tiene, sea consistente con este mensaje. Si no, va a seguir el tema de inestabilidad, desconfianza, y hemos visto que el Banco Central y el MES, por ejemplo, para este año, consideran que no va a haber incremento en la inversión privada. Va a ser cero el incremento en la inversión privada. Si hubiera estabilidad en la inversión privada, estaríamos hablando no de tasas de crecimiento entre 2.5 y 3% para y los siguientes años, que realmente son tasas bajas para el contexto favorable internacional. Estaremos hablando de tasas de crecimiento mayores al 5%, y eso es lo que genera, bienestar, empleo, trabajo. Ahora, comentaba economista García que el 50% de estas medidas de reactivación económica está supeditada a la votación o el consenso que tengan en el Congreso de la República, y allí vemos también constantemente los mensajes de que hay algunos proyectos de ley que todavía no se han debatido pese a la urgencia, pero también en uno de los puntos, el 31, es acerca de la priorización de la hoja de ruta para el acceso a la OCDE, ¿no? Respecto a esta aspiración, ¿no?, del Estado peruano. Esto, se condice con la propuesta. Hay un interés que usted ha señalado por tender puentes, un vínculo al sector de la inversión privada. Pero con estas proyecciones, ¿usted cree que con estas medidas se logra ese objetivo? Bien, la OCDE, la OCDE, es el Organismo de Cooperación y Desarrollo Económico, que ve las mejores políticas públicas para el mejor bienestar de la sociedad. El Perú ya hace unos años está avanzando en esta hoja de ruta. Se estima que siguiendo los temas que hay que modificar, reestructurar, entre 3 y 5 años Perú podría ser admitido a este organismo. Ya tenemos que los países, por ejemplo, países de la región, miembros de la Alianza del Pacífico, México, Chile, Colombia, ya son miembros de la OCDE. Perú es en esta ruta. Estas medidas sí contribuyen a ello, mas no es suficiente. Faltan una serie de medidas que esperamos pues que haya un adecuado trabajo conjunto entre Ejecutivo y Congreso para avanzar en esta hoja de ruta. Y con relación, doctor García, a los precios en los mercados, a los precios de los productos de necesidad básica, ¿hay algún punto en este plan que se relacione a ello? Porque hay que tener en cuenta que muchas de las paralizaciones que se han dado en los últimos meses es precisamente porque los precios estaban en aumento. Bien, la inflación es un problema mundial, dado porque el Perú y el mundo en el 2021 se han reactivado más rápido de lo esperado, y el mundo en general está enfrentando la inflación más alta de los últimos 30 a 40 años, originada por incremento de precio de combustible, precio de los alimentos, commodities, e incremento de los costos de transporte, incluso tenemos escasez de fertilizantes, y todo esto impulsado por el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? Hay medidas, por ejemplo,
exoneración del IGB para alimentos, transporte, que contribuyen a mitigar el efecto, ¿no?, en las familias más vulnerables o agentes económicos más vulnerables. Sin embargo, estas medidas deben ser más focalizadas, ¿no? Por ejemplo, el tema de exoneración del IGB, porque acá favorece a personas que lo necesitan, por supuesto, pero también muchas personas, empresas que no lo necesitan. Entonces, los recursos son finitos del Estado y hay que privilegiar el uso de ellos, ¿no? Debe ser más focalizado, igualmente el tema de los combustibles, ¿no? Es importante ver esto. Ya tenemos que la inflación, por ejemplo, los últimos 2 meses, el incremento de la inflación viene desacelerándose. Tan así que el Banco Central ayer solamente ha incrementado la tasa de referencia en 25 puntos básicos y no en 50 puntos básicos como lo había hecho los últimos 13 meses, mes a mes. Esto refleja justamente esta desaceleración del incremento. Se estima que la inflación va a volver a rango meta en el segundo semestre del próximo año. Y ese es un problema acá en el Perú y en el mundo, ¿no?, que los bancos centrales están enfrentando. Bien. Muchas gracias al economista docente de ESAN, Arturo García, por haber compartido este análisis económico en Radio Nacional. Muy amable.